Hola a todos, les habla Ricardo Serrano en una nueva nota, una nueva transmisión para este canal, su canal de YouTube, Un Venezolano Informa. La crisis política en Venezuela, pero también social, continúa, se acentúa, se agrava y no cesa. Ya se suman 102 días de protestas. El episodio más reciente ocurrió el 10 de julio, cuando para ese día, la oposición decidió arreciar su estrategia, intensificar su estrategia y apelar a los llamados trancazos, obstaculizaciones de las vías, pero por un periodo de tiempo más prolongado, un periodo de tiempo de 10 horas, de 10 de la mañana a 8 de la noche. Durante ese lapso, la oposición convocaría a movilizaciones masivas que trancarían, obstaculizarían y bloquearían las principales arterias viales de las ciudades del país. En el caso de Caracas, arterias viales tan importantes como la Francisco Fajardo, pero también en zonas como los Altos Mirandinos, El Rosal, Chacao, Altamira, fueron obstaculizadas. En la segunda ciudad más grande del país, Maracaibo, importantes vías de la ciudad como la Circunvalación 2, la Avenida Limpia, la Avenida Delicias, la Avenida 5 de Julio, fueron también obstaculizadas. Pero la represión y los episodios de violencia o nuevos episodios de violencia y abusos por parte de los cuerpos de seguridad del Estado, por parte de la Guardia Nacional, la GNB, Guardia Nacional Bolivariana, se suscitaron en Caracas. Los reportes permanecían y salían con el paso de las horas. Esto en medio de un contexto político en el que el gobierno apela a la estrategia de la Asamblea Nacional Constituyente, o a su estrategia, mejor dicho, aunque no sea políticamente estratégico. Pero hay sectores que están siendo factores de disidencia política y que pueden ser catalizadores de un cambio importante rumbo a la constituyente. No solamente hablo del plebiscito, sino también de lo que puede significar la voz del chavismo crítico como una alianza para la oposición o una piedra en el zapato para el gobierno. La realidad es que en Caracas, mientras en el argot político seguía la campaña por la constituyente del lado del gobierno, el chavismo disidente se pronunciaba el domingo, el 9 de julio, las calles seguían tensas el 10 de julio en Caracas. Bombas lacrimógenas caían en, por ejemplo, el estacionamiento de la iglesia Chiquinquirá en la Florida a las 4 y 9 de la tarde en Caracas. También hubo reportes de la detención de un joven manifestante exactamente a las 3:58 minutos de la tarde en Altamira. También se daba el reporte de que 2 funcionarios de la Guardia Nacional y un reportero, un periodista, habían resultado heridos tras el lanzamiento de un objeto explosivo. Esto también en Caracas, en El Rosal. En Altamira a las 3:30 de la tarde fue lanzado un cohetón cuando un guardia nacional transitaba por la vía. Hubo 2 guardias heridos, ya habían sido atendidos un par de horas después. También en San Antonio de los Altos, en el estado Miranda, colindante con Caracas, manifestantes impidieron que la Guardia Nacional se llevara detenidos a unos compañeros de esos manifestantes. Pero también se daba la situación y la denuncia, según testigos, de que una mujer en un auto cuya identificación era AH126TA y que en ese vehículo tenía emblemas de la Asamblea Nacional Constituyente, propaganda de la Asamblea Nacional Constituyente, calcomanías, una mujer que conducía ese automóvil apedreó a una mujer embarazada que protestaba en Maracaibo, en el estado Zulia, al occidente del país. Pero más tarde se daba el reporte que confirmaba lo más trágico en el saldo de una protesta: otra muerte, otro asesinato. Se confirmaba la muerte del joven Rubén Jiménez, de 16 años, por el disparo de un arma de fuego en el sector 5 de la Isabelica, no en Caracas, sino en Valencia. Con esto aumenta de 92, según la cifra más reciente aportada por el Ministerio Público, a 93 la cantidad de personas asesinadas, casi 100 personas asesinadas en 102 días de protestas en Venezuela desde su inicio el 3 de abril. Pero los abusos no cesaban. Circulaban imágenes de ese día, del 10 de julio, en Caracas,
de funcionarios de la Guardia Nacional, de aproximadamente unos 15 funcionarios concentrados rodeando a una joven manifestante, funcionarios de la Guardia Nacional rodeando a una joven manifestante para llevársela detenida, así como también circulaba la imagen, cortesía del fotógrafo Miguel Gutiérrez, de un funcionario de la Guardia Nacional en su moto, pateando por la espalda a una mujer en el suelo durante una situación de represión en Caracas. Esto ocurrió aproximadamente a las 3 de la tarde en la ciudad capital venezolana. Mientras esto sucede en las calles, la lucha política no cesa. Tras la excarcelación de Leopoldo López, las piezas se mueven. La oposición puede apelar ahora a la asesoría estratégica de un líder que recibirá información de lo que ocurra fuera de su domicilio, que puede impulsar de alguna manera la guía en el cambio estratégico de la agenda opositora para no solamente impulsar una especie de junta política que sea paralela al poder en Venezuela y que tenga el apoyo legítimo de el 85% del pueblo venezolano que rechaza la constituyente y el 72% que adversa a Maduro, según la encuestadora Data Analysis, sino también tratar de crear una especie de liderazgo que pueda, de alguna manera, ser un cambio importante en la estrategia de la oposición y que pueda también fungir como un factor importante que altere la situación de divisiones que aún hay y de fracturas que aún hay dentro de la mesa de la unidad democrática, porque a pesar de que se encuentra cohesionada en torno al rechazo a la constituyente y de abstenerse de participar en la consulta del 30 de la elección del 30 de julio, una condición clave para provocar un cambio es un liderazgo alineado, claro y motivante. Esto lo comenta el analista político y presidente de la encuestadora Data Analysis, Luis Vicente León. Y es precisamente esa premisa importante del analista político Luis Vicente León lo que marca ahora la pauta tras la excarcelación de Leopoldo López. Una condición clave para provocar un cambio en Venezuela, por supuesto, es un liderazgo alineado, claro y motivante. Esto deja entrever, por supuesto, que la oposición apelará ahora a la fuerza que puede significar y representar Leopoldo López fuera de la cárcel, para que esto sirva como un canal de comunicación entre López y la oposición para cimentar las bases de un liderazgo que ahora dé un nuevo impulso a la protesta opositora y que ese impulso sea, por supuesto, lograr que la consulta del 16 de julio, el plebiscito convocado por la oposición para el 6 de julio, sobre el cual va a consultarle al pueblo si rechaza la constituyente, si le exige a la Fuerza Armada la defensa de la Constitución, si aprueba la renovación de los poderes públicos y también si aprueba la conformación de un gobierno de unidad nacional, es decir, un gobierno transicional que pueda existir paralelamente como junta política paralela, por supuesto, al gobierno. Entonces, tras esta consulta es cuando el descontento se evidenciará y con la excarcelación de Leopoldo López puede representar entonces una nueva fase de presión sobre las instituciones, sobre el Consejo Nacional Electoral, para que de alguna manera o se adelanten las elecciones regionales o estas, o la presión, mejor dicho, obligue al Consejo Nacional Electoral a acelerar la logística rumbo a estas elecciones que pueden ser un punto de inflexión mucho más incluso que la constituyente. Sí, no es abolida la figura de las elecciones de los alcaldes y gobernadores de Venezuela, para que el 10 de diciembre pueda de alguna manera la oposición tratar de ganar al menos unas 15 o 17 de las 23 gobernaciones y generar un punto de inflexión que haga que los representantes estadales, los representantes políticos estadales ya no sean en su mayoría oficialistas, sino que en su mayoría sean opositores, como ocurrió con las elecciones legislativas del 6 de diciembre de 2015, que llevaron a la oposición a tomar la mayoría absoluta del Parlamento, la mayoría absoluta de la Asamblea Nacional. Pero mientras todo esto ocurre, la disidencia en el chavismo persiste, la disidencia en el chavismo crece, porque diputados chavistas pidieron desconocer la Asamblea Nacional Constituyente. 2 diputados pertenecientes al chavismo se pronunciaron el domingo 9 de julio en contra de la convocatoria a una Asamblea Nacional Constituyente por parte de Nicolás Maduro y dieron su apoyo a la fiscal general de la República, enfrentada con el gobierno, que evidentemente cobra cada vez mayor fuerza política por su rebelión judicial, política e institucional frente al gobierno. Germán Ferrer,
esposo de la fiscal general Luis Ortega Díaz y diputado por el Partido Socialista Unido de Venezuela, un diputado chavista, más no madurista, señaló que la propuesta de Maduro de reformar la Constitución estaría llevando al país a un estado autocrático que lesiona los derechos humanos, según declaró para el diario El Nacional. Nosotros como movimiento chavista exigimos que se convoque al pueblo e invitamos a que se haga a propósito de restituir la Constitución y rechazar la constituyente, dijo. Esta declaración marca claramente la postura del chavismo crítico. Un chavismo crítico que reconoce que el gobierno es totalitario, es arbitrario y es, como lo dice este diputado chavista Germán Ferrer, es un gobierno autocrático y que hay violaciones de derechos humanos. Una facción chavista no colinda con la facción madurista que hay en el gobierno. Es así pues que este diputado se refirió al pronunciamiento que el Tribunal Supremo de Justicia hará sobre la fiscal general Luis Ortega Díaz, quien ha intentado establecer la nulidad de la constituyente en el marco de lo que calificó de, y cito, juicio liñado que rompe con toda legalidad. Rechazamos esto por ser ilegal y desventajoso, se está lastimando a la institucionalidad en Venezuela, agregó el diputado, quien, recordemos, es asimismo esposo de la fiscal general Luis Ortega Díaz. Al ser un proceso liñado, un proceso amañado, que no tiene legalidad y que no cumple ni con los lapsos procesales, ni tampoco con el debido proceso por las atribuciones de faltas que no proceden, es así pues que esto lesiona la institucionalidad en Venezuela. El diputado chavista Eustoquio Contreras destacó su coincidencia con la oposición estrictamente en el rechazo a la constituyente, al tiempo que llamó a los partidarios chavistas a ser críticos con las decisiones del Poder Ejecutivo. En esta conferencia de prensa que ofrecieron a los medios, también estuvieron presentes otros chavistas como la ex defensora del pueblo Gabriela Ramírez y el politólogo Nickmer Evans, quien era dirigente del partido Marea Socialista, un partido que es chavista, que es izquierdista, pero que está en contra de la actual gestión del gobierno de Nicolás Maduro y en contra de la Asamblea Nacional Constituyente. La ex defensora Gabriela Ramírez y el politólogo Nickmer Evans se proponen defender la Constitución de 1999, impulsada por el fallecido Hugo Chávez y que evidentemente está siendo amenazada por Maduro. Por otro lado, hay que recordar que la oposición nucleada en la Mesa de la Unidad Democrática llamó para el domingo 16 de julio, un día después del paso de Leopoldo López a prisión domiciliaria tras 3 años de prisión, a marchar con motivo de los 100 días de protestas contra el régimen de Maduro. Aquí se evidencia entonces que todo marcha hacia el plebiscito y que el pronunciamiento de estos chavistas críticos y también de la excarcelación de Leopoldo López y el plebiscito del 16 de julio pueden marcar eventos en cadena que signifiquen un momento de implosión. Es decir, el liderazgo que puede representar Leopoldo López fuera de la cárcel es una estrategia para la oposición, que puede convocar más gente a las calles ahora que Leopoldo López no está tras una reja, en una celda de una presión militar. También el pronunciamiento de estos diputados chavistas puede representar y evidenciar claramente las fisuras que hay en el partido de gobierno y que hay en el chavismo. Y la consulta o el plebiscito del 16 de julio, aunque no sea vinculante jurídicamente, representa claramente un pronunciamiento en masa organizado no en protesta, sino organizado con masas homogéneas de opinión pública que cambian, tanto la opinión pública en Venezuela como la opinión pública internacional, y que evidentemente evidencie y desnude más al gobierno de Maduro como un gobierno totalitario. Es así pues que es importante destacar el pronunciamiento, lo que declaró el politólogo Nickmer Evans, quien está en contra de la constitución. Y este enfatizó lo siguiente: más allá de la corresponsabilidad que pueda tener en los errores del pasado, en estos últimos meses la necesidad de apoyar a Luis Ortega es medular, lo afirma Nickmer Evans, quien es presidente de Maduro. Es decir, a pesar y reconoce que aunque la fiscal general en algún momento actuó en complicidad, ya sea por omisión o acción con el gobierno, más que todo en 2014, ahora la necesidad de apoyarla es muy importante porque
es un factor institucional que es, junto a la Asamblea Nacional, la representante de otra institución, el Ministerio Público, que está en contra del gobierno, por lo cual se evidencia la división en el Estado, Asamblea Nacional y Ministerio Público en contra de el Poder Ejecutivo o Gobierno y el Tribunal Supremo de Justicia, y viceversa. Este enfrentamiento claramente disuelve el Estado en Venezuela, y al disolverlo, desnuda al gobierno de Maduro como un gobierno totalitario. Por supuesto, el Consejo Nacional Electoral también actúa para tratar de blindar el proceso de la constituyente, y esto es ya un hecho, porque el 10 de julio se pronunció la presidenta y principal rectora del CNE, Tibisay Lucena, quien anunció que el Consejo Nacional Electoral aprobó la no utilización de la tinta indeleble, y también anunció la realización de un simulacro de las elecciones de la Asamblea Nacional Constituyente para el domingo 16 de julio, que es el mismo día en que la oposición realizará este plebiscito en contra de la constituyente, la renovación de poderes públicos y la formación de un nuevo gobierno de unidad nacional. El Consejo Nacional Electoral evitará a través del sistema de autenticación biométrica de los electores el doble ejercicio del voto en los próximos comicios del 30 de julio, cuando se elijan 537 miembros de la Asamblea Nacional Constituyente. Así lo informó la presidenta del CNE, Tibisay Lucena. En una rueda de prensa ofrecida el lunes 10 de julio, Lucena explicó que este mecanismo es suficiente para garantizar el principio un elector un voto, dado que no se usará la tinta indeleble. Insumó que la Universidad Central de Venezuela no proveerá para este proceso. El principio de un elector un voto, que es el principio del voto universal, es lesionado con el voto sectorial, que es un voto público, un voto en asamblea, un voto que puede representar que uno o dos votos elijan dos o más constituyentes, dos o más representantes, siendo este una porción importante, 168 representantes a la asamblea. El resto será por voto sectorial, directo y secreto, pero que podría tener menos representación que los votos sectoriales, ya que están desproporcionados, porque 3 municipios pequeños del estado Amazonas, por ejemplo, pueden elegir más constituyentes que un municipio grande del estado Zulia, como lo es Maracaibo, y por lo tanto, un municipio pequeño puede elegir, o con menos cantidad de votantes, puede elegir más constituyentes que un municipio grande que al contrario elegirá menos. Esta desproporción, evidenciada así por el padrón electoral organizado ahora, modificado incluso por el CNE, deja en clara desventaja a no a la oposición, porque no va a participar, sino deja en clara desventaja a los municipios más grandes y los municipios de tendencia opositora en Venezuela. Este anuncio de la no utilización de la tinta indeleble es lo que puede generar que no haya entonces una comprobación de que realmente se votó o no se votó. Y que por supuesto lo más importante y lo más relevante y resaltante aquí es el anuncio de la presidenta del CNE de que el mismo día en que la oposición va a realizar un plebiscito a nivel nacional, domingo 16 de julio, el CNE anuncia y haga la realización de un simulacro de las elecciones de la Asamblea Nacional Constituyente. Evidentemente una situación de choque que busca obstaculizar el proceso plebiscitario, que puede evidenciar no solamente el descontento contra el gobierno, sino también contra la constituyente, y que puede representar y medir las tendencias de abstención que puede haber el 30 de julio. Por lo tanto, se da el mismo día. Y es así pues que esto es una situación realmente contraproducente, aunado a la situación de la calle, que no solamente está marcada por protestas diurnas, sino por protestas nocturnas, no únicamente en las calles, sino en barrios caraqueños, barrios populares de tendencia chavista en el pasado, y que ahora no de tendencia opositora, sino de tendencia adversa al gobierno. Y esto es una lectura importante para la MUT, debido a que a 100 días del 3 de abril, cuando se iniciaron las protestas y fueron convocadas el 1 de abril, las barriadas caraqueñas también actúan y los vecinos definen su propia agenda. La mayoría de sus acciones ocurren en horas nocturnas. Comienzan por el reclamo de los vecinos de servicios públicos más eficientes, o que haya servicio público, porque ni siquiera hay. Por ejemplo, en el barrio 23 de enero de Caracas, chavista,
por naturaleza, pero que rechaza la gestión de Maduro, en claro descontento. Y estas protestas también terminan vinculadas al tema político, lo que desencadena una fuerte represión por parte de los cuerpos de seguridad del Estado. Las protestas en zonas populares del municipio Libertador, bastión del chavismo, con zonas chavistas, pero que están en descontento contra el gobierno de Maduro, como El Valle, Caricuao, La Vega, Mamera, La Candelaria, El Paraíso, Lírice, San Martín, Quinta Crespo, La Pastora, San Agustín y Propatria, también el barrio 23 de enero, demuestran que los vecinos no esperan la convocatoria de los políticos de oposición para tomar la calle. La toman antes, la toman de una manera más homogénea, más compacta, más organizada. Y esto, por supuesto, aumenta la represión de los cuerpos de seguridad, aumenta el descontento de una zona clave como lo es el municipio Libertador, que históricamente ha dominado el chavismo, que aún domina Maduro, pero que de haber una implosión allí, puede haber una movilización masiva hacia las cercanías del Palacio de Gobierno, Miraflores, muy cerca, ubicado de hecho en el municipio Libertador de Caracas, en el centro de la ciudad, y que esto evidencia el descontento y que signifique una presión de calle directa por parte de sectores populares con los que el gobierno cuenta, incluso para unas elecciones donde 10% de la población la apoya, las próximas a las elecciones a la Asamblea Nacional Constituyente. En los barrios siempre hay manifestaciones, eso ha sido así desde hace mucho tiempo atrás. Solo en 2016 hubo 7.000 acciones de calle, incluso antes de la explosión de esta ola de protestas, y de esas un 70% se desarrollaron en los sectores populares, entre ellos el barrio 23 de enero, para exigir comida, seguridad y servicios. Siempre hay manifestaciones. Este dato lo aporta Mario Ponce, investigador del Observatorio Venezolano de Conflictividad Social, quien explicó que no es en estos sectores que estén protestando por un llamado externo, no protestan por convocatoria de la oposición, sino por descontento propio, se organizan concretamente de manera compacta porque son de carácter social, aún así son reprimidas, y esto evidencia un descontento no político solamente, sino social. Esto puede también marcar la agenda de la MUD, aunado a la excarcelación de Leopoldo López, a que se arrecen las protestas en la calle y al plebiscito del 16 de julio, junto con el pronunciamiento del chavismo crítico y disidente, una bomba de tiempo o una tormenta perfecta para que las elecciones de las constituyentes sean trabadas por la abstención y que de allí el gobierno tenga que virar de rumbo, cambiar su estrategia para evitar estar más aislado y políticamente más disminuido y que la crisis no se arrecie.